Odio la radio. 3, 2, 1 y arrancamos. Hola, bienvenidos, buenas noches o buenos días o buenas tardes a ustedes que están llegando a este contenido. Este es el One Take de Odio la Radio y yo soy Dago Poz o Diego. En todas las redes me consiguen como Dago Poz y en todas las redes nos consiguen a nosotros. ya les voy a decir por qué digo nosotros. Como Odio la Radio en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, mejor dicho en todo lado. ¿Por qué digo nosotros? Y si usted hasta hoy llega a este contenido, o si usted ha escuchado otra semana en Odio la Radio, que es el programa que hacemos regularmente con Sam Quid, mi amigo que ahorita por temas de trabajo no puede hacer esto que estoy haciendo yo. Justo por esta razón es que hacemos este tipo de programas, estos one takes, porque llega el final del día y no podemos hacer este programa por temas de trabajo y por todo este tipo de, inconvenientes de la vida adulta, que es el tener que hacer más de una cosa a la vez, más de un proyecto a la vez. Y a la vez, y es algo que en este momento, no sé si a muchos de ustedes les pase, pero hay momentos del día en que uno simplemente no sabe qué abordar primero. O sea, no sabe qué proyecto tomar de primeras, qué acabar, qué llamada hacer, que hay varias cosas de estas que simplemente frustran y frustran un montón. Y yo, como una persona demasiado desorganizada tal vez y ocupada a la vez, quiero botarles algunos tips que me han funcionado a mí personalmente para organizar y para saber cómo podemos llevar a cabo más de 5 o 6 proyectos a la vez. Ojo, esto no es una guía así magistral de todo lo que sí funciona para que usted el día de mañana pueda llevar a cabo todo lo que se propone. No, o sea, lastimosamente no. Ojalá esto le funcionara a todo el mundo. La cosa es que estos tips que les voy a dar son cosas que literalmente me han funcionado, pero hay gente distinta. O sea, digamos que con el tiempo esto de que la gente esté muy dispersa, distraída y necesite mecanismos para concentrarse, ya se ha vuelto como moda y tendencia. Y entonces que existe el método Pomodoro, que existe el método de los 30 minutos y 5 de descanso. Bueno, existen un montón de cosas que ya todo el mundo está practicando. Sin embargo, como alguien que ha tenido que hacer de todo para concentrarse, les tengo estas siguientes. Bueno, pero primero les voy a hablar de algunos mitos. O sea, tal vez son unos mitos que ustedes ya han visto por ahí si les interesa el tema de cómo concentrarse mejor. Y es que no sé si han visto que hay artículos y no sé, hay artículos, videos, TikToks hoy en día, hilos de Twitter, todo este tipo de vainas que dicen como las características de las personas altamente creativas, ¿no? Las características de las personas sumamente inteligentes. Y casi todas, por no decir que muchos de esos artículos basados en quién sabe qué estudio, dicen cosas como que la gente desordenada, o sea, que la gente que tiene el cuarto desordenado, que la gente que no se peina, que la gente que dice groserías, claro, todo este tipo de comportamientos que a veces parecen ser muy triviales y que todo el mundo hace, son de una persona altamente productiva. Que este es el final de todo. Uno quiere ser productivo en esta medida y resulta que este tipo de artículos lo que hacen también es que ustedes le generan este placebo de que usted está por encima del promedio, ¿sí? Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta porque, digamos, ustedes y nosotros, hablo por mí, en algunas ocasiones puede que esto nos haya llegado como a parecer una verdad. Entonces, esto justifica que uno, digamos, no se pare temprano y tienda la cama, o no desayune, o no se peine, o no se bañe, porque después de la pandemia esto fue una costumbre que nos quedó a muchos. Pero la cosa es que, claro, ¿de dónde viene esto? O sea, hay que mirar de dónde viene esto. Son artículos de portales de noticias que tienen que llenar el espacio para generar tráfico. Entonces, digamos que no podemos fiarnos de todo lo que vemos en internet. Sin embargo, usted cree que esto sí le aplica a usted, cool. Pero siempre tengamos en cuenta que no hay que creer todo lo que dice en internet. De hecho, no hay que creer todo lo que escuchamos en podcast. Porque digamos que muchas de estas cosas, como estos contenidos que dicen qué funciona para concentrarse, qué funciona para hacer las cosas bien, para que usted le rinde el día, para que al final de la noche usted no esté pensando que no hizo un carajo. Todos estos contenidos vienen de una sola línea de tendencia que busca o entretener o enseñar algo o vender algo. Entonces pilas, que creerse siempre el cuento pues tampoco está tan chévere. Y ahora sí, con esto de los mitos y con esto de las verdades les voy a decir algo que
a mí me ha funcionado. Bueno, tengo más o menos 5 cosas y la primera es algo muy básico. Es algo a lo que llegué gracias a una amiga con la que trabajé, sumamente ordenada, sumamente metódica. Y son las listas, que estos son cosas que se pusieron también muy de moda, se pusieron muy de moda con el tiempo. O sea, la gente hace listas en cuadernos, en planeadores, en tableros, en lo que sea, en donde va agregando como la importancia de las cosas que tiene que hacer en el día, ¿no? ¿Qué pasa? Que como una persona que se distrae un montón como yo, necesita sí o sí controlar que lo que está haciendo sí funcione. Esto personalmente me funcionaba a mí y era que en las listas de pendientes que yo tenía en el día ponía cosas pequeñas como desayunar, tender la cama, ordenar tal cosa, junto con las tareas importantes del trabajo, ¿no? Entonces si tenía que editar un video para X cliente, editar video, adelantar grabación de audio a la radio, grabación del podcast, no sé qué. Claro, ¿qué pasaba? Que al final del día este método me funcionó las primeras 2, 3 semanas, porque ya al final se vuelve abrumador. Entonces, claro, no voy a decir que esto no funciona porque conozco mucha gente que sí le sirve, pero en la medida de lo posible, si ustedes usan las listas para cumplir sus objetivos y lo que quieran, no las llenen tanto. Porque ese fue uno de los errores que yo cometí. O sea, les voy a decir que sí funciona porque no hay nada más satisfactorio que llenar los espacios dependientes y saber que usted está libre según su lista, pero tampoco digamos que fue una buena idea llenarla de tantas cosas pequeñas, porque usted empieza a hacer como estas concesiones con usted y usted empieza a decir, ok, no voy a lavar la loza porque más adelante voy a hacer tal cosa, y usted empieza a negociar, entonces se empieza a dar cuenta que el desorden se le transporta a lo único que medio lo mantiene ordenado. Entonces está bueno que puedan explorar de pronto si les gusta el tema de manejar una lista de los pendientes. Pero digamos que si ustedes de pronto necesitan algo más fuerte aquí o al segundo, bueno, pues no más fuerte, pero de pronto más sistematizado, menos manual con todo esto, obviamente de que hay aplicaciones para todo. A mí me han funcionado también varias páginas de gestión de proyectos. Sé que ahorita, actualmente, Notion es como una app que está rompiéndola durísimo y que organiza, mejor dicho, un montón de equipos de trabajo y es increíble. No la conozco, no la alcancé a usar porque también meterle mucha mente a estas páginas y aplicaciones gestoras de tareas se me hace que es tiempo. Entonces he probado varias. Una con la que me he casado, o sea, esto parece un comercial de estos de YouTube sin sentido, pero digamos que una de las que me servía bastante a mí era Monday.com. Yo uso eso. De hecho, para manejar los contenidos de este podcast, en alguna época manejamos esto, manejamos algo que se llama Asana, manejamos ahorita algo muy chévere. Hay algo muy chévere en dispositivos Apple con la última actualización que se llama Freeform. Y Freeform es una especie de tablero si ustedes de pronto son más bien ilustradores y tienen equipos creativos. Estos gestores de proyectos se pueden volver demasiado manuales, demasiado artísticos incluso, y pueden contribuir como a su proyecto o lo que sea. Es como una especie de canvas gigante en donde usted y miembros de su equipo pueden llenar todo a partir de dibujos, notas, fotos, videos incluso. Sin importar si usted está en otra parte del país, en otra zona horaria, depende. Claro, digamos que hay alternativas para esta gestión de proyectos. Yo personalmente funciono con Monday.com y con Freeform a veces cuando son proyectos creativos, con gente que es más bien ilustradora y tiene cómo meter la información en esta plataforma. Claro, hay muchas opciones, hay muchas de paga, entonces digamos que estaría bueno pegarle una revisada a esas que de pronto ustedes puedan usar y no quieran pagar. Por ejemplo, lo que yo hago es que yo no pago ninguna. Hay cierto límite de ítems y tareas que uno puede meter en esta página que les digo de Monday.com. Entonces yo hago eso. Llego a los, no sé, 2 meses ordenados y borro lo que ya hice. Digamos que me ayuda en la medida en que puedo mirar en el celular los pendientes que tengo, el estado en el que estoy. Claro que contribuye como a este placebo de ya terminé todas mis tareas. Entonces es algo que les puede funcionar. Es un gestor de proyectos. Pueden buscarlo así en internet si no tienen ni idea de qué les estoy hablando. Busquen gestor de proyectos y les van a aparecer un montón de aplicaciones, un montón de cosas que les van a ayudar. O puede que no, porque entonces aquí viene el tercer punto. Y el tercer punto de algo que a mí me funcionó es que, por ejemplo, yo tenía mucho tiempo libre antes, cuando no tenía, por ejemplo, momentos como este en los que tengo más o menos 5 proyectos en los que estoy trabajando al tiempo.
pues no me permiten distraerme tanto y sacar este programa es en un solo take. Por eso se llama el one take, porque lo sacamos de una sola, sin tanta edición, sin tanta vaina. Entonces digamos que claro, en este momento no tengo tanta distracción, pero antes, y creo que esto le puede pasar a ustedes, TikTok, Instagram, algunos todavía usan Facebook para actualizarse, Twitter, no sé, juegos. Yo por ejemplo tenía esta maña y esta costumbre de jugar Clash Royale, estos juegos, o TikTok por ejemplo, que yo lo justificaba como no, lo que pasa es que estoy aprendiendo, yo también trabajo como con publicidad y estar en redes dentro de todo es trabajo a veces. Solo que ustedes saben cuando uno está justificando el no hacer nada y quedarse en TikTok más de una hora viendo cosas. Si a usted no le pasa, lo felicito, qué chimba, y espero que a mí me pase algún día. Pero algo que sí me funcionó es drástico. Es algo tal vez pesado para la gente que no quiera hacerlo. Momentos desesperados requieren medidas desesperadas, y esas medidas fueron eliminar algunas aplicaciones. Eliminé todos los juegos del celular, eliminé durante un tiempo ciertas aplicaciones y las descargaba al salir del trabajo. Sí, porque digamos que claro, habían días que no eran tan movidos, pero al final del día, y no sé si a ustedes les pasa, el tema de estar todo el tiempo viendo contenidos que van muy rápido, que son muy cortos y que el día de mañana no los vamos a recordar, termina sobrecargando un poco la cabeza, termina volviéndolo usted un poquito más distraído, más disperso. Claro, hay gente que utiliza estas redes sociales para aprender cosas y está perfecto, pero digamos que mantener como estos hábitos de consumo desmedido de redes sociales le generan a usted un daño tremendo. Entonces digamos que es una medida desesperada, tal vez sí, pero se lo garantizo que ayuda. Esto sí lo he leído en varios lados, me ha pasado, lo he recomendado y he visto cómo la gente, pues si si el problema es llegar a ser un poco más productivo, esto ayuda un montón. Y ahora, este cuarto digamos que no es del todo tan drástico. O bueno, un poco sí. Pero ¿qué pasa? Y esto yo siento que me ha funcionado a mí a lo largo de los años. Yo tengo ahorita 31 años y pues de todo lo que he llevado haciendo en la vida, yo antes era una persona muy desorganizada que al entrar a varios proyectos al tiempo, aceptar varios trabajos freelance y tener un trabajo de oficina, me ha obligado como a mantener los pies en la tierra de esta manera. Y es que a veces uno piensa que los hábitos que uno tiene, ¿cierto? Como, no sé, por ejemplo, levantarse a cierta hora, desayunar a cierta hora, no sé, bañarse a cierta hora o comunicarse con su pareja o con quien sea a cierta hora del día, es algo trivial, es algo que simplemente no importa, que es algo rutinario, que puede que el día se pase con eso o que no pase en el día y que no pase nada. O sea, podemos vivir con o sin ese tipo de cosas. Sin embargo, algo que he aprendido, que contribuye un poco al tema del orden, es que, por ejemplo, si usted tiene un problema en cuanto a su disciplina, si usted tiene, digamos, usted es ilustrador y usted necesita dibujar más, pero no encuentra el momento, el material, no encuentra la luz perfecta, no encuentra la inspiración, o si usted es escritor y no le llega la idea por más que se vaya de un café a otro, lo que sea, o pues si usted es ingeniero y la verdad desconozco ese mundo, pero si usted tiene problemas de concentración o de gestión, hay cosas que uno puede hacer, por ejemplo, y que me ha funcionado a mí, y es que usted puede cambiar sus hábitos de una manera que no tenga que ver mucho con el problema central. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo tenía problemas a la hora de trabajar en ciertos proyectos, por ejemplo, edición de videos, tenía que editar ciertas cosas, ciertos contenidos y diseñar, pero no encontraba eso, no encontraba la inspiración, no encontraba los referentes, no encontraba el momento del día en el que eso me fuera a funcionar. Leí algo una vez que decía como, ok, no mire el problema de frente, ¿cierto? Que el problema es falta de concentración o de pronto de motivación. Entonces lo que puede hacer es que las actividades que usted hace en el día las puede adornar o puede cambiar un hábito que le genere un cambio en todos los demás comportamientos del día. Por ejemplo, algo que me sirvió mucho en una época era ir a entrenar, ir al gimnasio o salir a correr en la mañana, algún tipo de entrenamiento. Claro, es duro cuando usted está acostumbrado a acostarse tarde y a levantarse aún más tarde, entendible. No tiene que ser siempre con deporte, el deporte ayuda un montón, aparte que pues no sé, el estado físico y todo eso.
Pero entonces no puede ser eso. Puede ser que, digamos, usted siempre a las 10 de la mañana se levante y se haga el desayuno completo y se lo haga bien. ¿A qué me refiero con esto? Que por el afán de todos los días que tenemos muchos por andar trabajando, uno prefiere simplemente un café, pan, hay gente que solo toma un café, un cigarrillo o simplemente, no sé, come algo que hay en la nevera y pasa el día así. O simplemente se lo salta y pierde como esta costumbre de dedicarse un tiempo a hacer una tarea específica y hacerla bien. En este caso les hablo como de sí, ir al gimnasio puede servir, desayunar siempre a una hora y siempre algo que a usted le sirva, ¿sí? Convertir ese momento del día como en algo que usted diga, bueno, ok, me puedo saltar todo menos esto y esto le va a generar a usted, o me generó a mí de hecho, una disciplina en la que, ok, hacía un montón de cosas, pero cuando llegaba ese momento del día apartaba toda distracción, apartaba como todo tipo de estímulo extra y me dedicaba a atender lo que estaba haciendo ahí, que era como desayunar bien. Si usted digamos que no está enfocado como en desayunar o ir al gimnasio, también hay cosas como aprender, no sé, hay un montón de cursos en línea, aprender algo, dedicarle media hora. Es que dicen que si usted hace algo más o menos como por media hora durante no sé cuánto tiempo, en tantos años se va a volver un experto. Suena ridículo a veces, ¿cierto? Suena cliché, suena como a publicidad de LinkedIn y lo que sea. Pero es real, es un poco real. Entonces digamos que eso ayuda un poco. Si que usted se proponga hacer una sola tarea, pero hacerla bien en el día, va a hacer que sus otras necesidades, sus otros pendientes se alineen. Y a mí, digamos que en cierta medida sí me funcionó eso. Esto es en la etapa más crítica, ¿no? Porque es lo que yo les decía, las listas fue primero, luego el gestor de proyectos y ahora estoy usando todo más el quinto que ya les digo que es. Pero dentro de todo lo de modificar hábitos, y esto creo que ya también se logra un poco, ¿saben? Con la edad, ¿cierto? Porque creo que la edad hace que uno se preocupe un poco más por, bueno, y por todo este tema de que ahora todo el mundo habla de salud mental. Pues de meditar, ¿saben? Como meditar o dedicarse un tiempo a estar desconectado de las vainas es importante. Digamos que en este momento de mi vida no lo estoy haciendo como antes, pero sí le brinda un poco más de paz a su cerebro y le va a permitir dormir mejor, respirar mejor, no angustiarse tanto. Si usted tiene problemas de ansiedad, está comprobadísimo por un montón de estudios. Incluso si usted tiene amigos que lo hacen, le van a decir las maravillas de meditar. Entonces, claro, eso está claro que funciona. Entonces no lo echen saco roto, que le puede funcionar. Y todo hace parte de modificar esos hábitos. Y por último, aquí que esto suena como pura promoción de la salud mental y todo el peo, pero el quinto, y fue algo que me ayudó mucho en esta última etapa de la vida, y es que la terapia es como una de las medidas tal vez un poco más extremas cuando usted cree que ya no tiene el control de lo que está haciendo, pero créanme que funciona. Yo sentí que en un momento este problema de procrastinación era absurdamente crítico. O sea, no podía hacer nada sin estar distraído y aún me pasa. Pero ¿qué pasa? Lo bueno de estar con un especialista que le pueda decir a usted, ok, ¿cuál es su preocupación? Evaluemos cuál es el centro del problema, porque usted no puede arrancar un proyecto, porque usted no puede trabajar en equipo, porque usted nada de esto. Está bueno que lo revisen si ya sienten que la vaina está muy escalada y no es como para... También esto ayuda un poquito a desestigmatizar un poco eso, porque yo creía que la terapia era como algo ya súper crítico y denso y algo muy del siglo pasado, porque Dios mío, me he dado cuenta que esa vaina es muy necesaria. Y uno de los hallazgos que encontré en esta terapia con esta persona era que el man me decía que al final del día, y esto de pronto le aplique a muchos de ustedes, al final del día no es porque uno, digamos, no quiera empezar un proyecto. Uno siempre quiere empezarlo. Pero ¿qué pasa? Que usted siempre quiere empezarlo de la manera correcta. Usted siempre quiere hacerlo con las mejores cosas, con la mejor idea, con la mejor cámara si va a grabar, con el mejor micrófono si va a grabar su voz, que con los mejores materiales si usted va a pintar, si va a maquillar o si va a hacer algo. Usted no puede arrancar sin que usted tenga todo lo que es correcto, tenga todo lo que a usted le sirve, lo que le va a generar a usted placer al acabar algo. Y es que no es necesario. Yo pensaba así, que tenía que tener el micrófono más caro, no sé, los materiales más caros, el uniforme si quería hacer algo, o el traje, o lo que fuera. Y al final del día era como, no es del todo necesario.
lo importante de poder empezar a hacer algo, y suena ridículo, pero fue una de esas revelaciones que uno dice, pana, en serio, yo estoy pagando por esto. Pero, pero son necesarias cuando uno se da cuenta, y es que la mejor forma de empezar a hacer algo es, y esto es en serio, no se siente tonto diciéndolo, es empezando. Y es que es como, había un ejercicio muy bueno, pero obviamente esto sí lo recomiendo que lo hablen con algún especialista. Y a mí, por ejemplo, me decía como, bueno, vamos a hacer esto. Usted le va a dedicar un tiempo específico a cada cosa. Y va a escribir qué quiere hacer, qué hizo y después de esto, qué pasó. No, perdón, era qué quería hacer usted, no, qué planea hacer, cómo lo va a hacer y al final, cómo lo hizo. Entonces él me decía, usted quiere hacer un podcast. Listo. Dedíquele a esto por lo menos 1 hora de su día. ¿Lo va a acabar? No, obviamente no lo va a acabar. Si usted tiene que hacer algo y usted le dedica 1 hora al día, usted, si es una persona muy workaholic y todo, va a saber que no lo va a acabar, no lo va a acabar. Está claro. Pero ¿qué pasa? Este tipo de actividades, cuando uno las posterga, no el hecho de hacer un podcast, cualquier proyecto, este tema de tener muchos proyectos a la vez, este tema de pronto de tener muchas ocupaciones, uno prefiere simplemente no hacerlas por lo abrumador que se ve un proyecto tan grande, ¿cierto? Entonces ahora imagínense tener 3 o 4 proyectos a la vez, eso es una mierda. Entonces lo que me decía era, anote en una lista, pues en un cuaderno, ese progreso, ¿sí? Como qué pensó que quería hacer usted. Entonces yo decía, no, quiero hacer un capítulo de un podcast que se llama El One Take. ¿Cómo lo va a hacer? Y eso tenía que ser ahí mismo. Como no, voy a hacer esto y esto y esto y le voy a destinar tantas horas de mi día para hacerlo. Es algo raro que uno, digamos, lo haga de esta forma, porque literal fue como poner el temporizador y empezar a hacerlo. Y inicialmente fue 1 hora. Es desgastante el intentar de pronto llegar a soltar lo que uno está haciendo a la hora, porque uno sabe que no está completo y uno tiene la presión del tiempo encima, pero es eso, es aprender a dejar ir un poco, tal vez el tema de tengo que entregarlo bien, tengo que entregarlo completo, yo mejor lo hago bien o no lo hago, este tipo de cosas se tienen que dejar ir un poco, porque lo que me decían y lo que me hacían entender estas terapias era que al final de todo, la vida es una, la vida sigue, el mundo no se va a acabar si las cosas no pasan. Sin embargo, dedicarle una pequeña unidad de tiempo a las cosas va a hacer que usted con el tiempo, y si lo sigue replicando, pues le va a ayudar a ser un poco más ordenado, le va a ayudar a que le dé más significado a lo que está haciendo y va a hacer que cada vez que usted le dedique así sea media hora a algo, esa media hora se vuelva algo significativo para el proyecto o lo que sea que usted esté desarrollando. Entonces, digamos, eso fue algo que aprendí yo muy personalmente en este tema de la terapia y lo que sea. Y otras cosas que fue un trabajo arduo de más o menos 2 meses. Eso es algo que se tiene que mantener si uno tiene ese problema. Yo en este momento lo tengo suspendido, quién sabe por qué. Pero si usted siente que en serio se le fue de las manos, que usted no puede porque se distrae mucho, que ya eliminó todo esto una y otra vez y le sigue pasando, la verdad sí le recomiendo. Le recomiendo que le eche un ojo. Más allá como de todas las otras opciones que le di, busque ayuda de pronto tal vez profesional en la que usted sienta que puede haber un cambio. Y yo digamos que hasta aquí les doy estos tips porque es hasta el punto de la vida en el que estoy. Ahora, les digo, tengo más de 4 o 5 proyectos andando en donde tengo que estar trabajando por unidades de tiempo en el día y si no hay orden no salen adelante. Entonces, claro, en este momento, empleando todo lo que les dije, como las listas, los gestores de proyectos, no tener distracciones, cambiar mis hábitos y luego, después de esto, aplicar todo lo que aprendí de la mano de un profesional, me ha ayudado, me ha servido y ayuda a que al final del día, o sea, ha ayudado que al final del día ya no tenga la frustración por ser una persona poco productiva o por ser una persona que de lo productiva no tiene vida. Entonces, claro, este es como mi mensaje. Sí hay posibilidades de hacer las cosas, sí hay cómo funcionar teniendo más de 5 proyectos andando, sí hay forma, claro que sí. Pero también recordemos, y esto lo he hablado mucho con amigos y con mi pareja y etcétera, y es necesario descansar también. Es necesario tener un descanso, es necesario tomarse el tiempo y es necesario también perder el tiempo. Así que nada, yo creo que con esto me estoy despidiendo. Agradezco a los que se quedaron, a los que escucharon. Esperemos que Santiago Sanjuid, si está escuchando esto, perro, ojalá se libere de sus tareas y pueda grabar uno. Está divertido el ejercicio y espero que grabemos pronto
para que ustedes puedan escuchar otra semana en Odio la Radio, que es el programa que tanto nos gusta hacer todos los domingos. Y ya, eso es todo. A mí me encuentran como @hagopost en todas las redes. Y a Odio la Radio le encuentran como Odio la Radio en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Deezer. Si a ustedes les gustan como estos formatos, comenten porfa en algún lado. Coméntenme a mí, comenten en las redes de Odio la Radio y ya. Y bueno, no siendo más, me voy a despedir de mi amigo Mateus Rodríguez. Bueno, Mateus, no sé si se pronuncia así, es un amigo brasileño que nos escucha, le gusta aprender español y gracias a Odio la Radio lo está haciendo increíble. Te debemos un TikTok explicando el contexto de todas las palabras y groserías que decimos. Sin embargo, qué cool que lleguemos hasta Sao Paulo por este medio, y toda la gente que está en otros países, mis amigos de Australia, mis amigos de Canadá y todos los amigos de Odio la Radio que están alrededor del mundo. Un abrazo, se cuidan, linda semana y eso fue todo por hoy. Esto fue el One Take. Odio la Radio. One Take.